19º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran y fueran a esperarlo al otro lado, mientras él despedía a la muchedumbre. Una vez que los despidió, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca estaba ya muy lejos de tierra, sacudida fuertemente por las olas, pues el viento era contrario. De madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!». Y llenos de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: «¡Ánimo! Soy yo, no teman». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». Jesús le dijo: «Ven». Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas para llegar a Jesús. Pero al fijarse la violencia del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, cesó el viento y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido día domingo 9 de agosto, mis hermanos en Cristo Jesús. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo está el ánimo en este día? Arriba los corazones. Dios nos regaló el don de la vida, nos regaló el don de la fe, nos regaló el don de la oración, el don de discernimiento de la palabra, nos cuida y protege. Tengamos siempre un corazón predispuesto y abierto a recibir su mensaje diario, su palabra divina, que ilumina nuestro caminar, que es sanadora y liberadora. Y recuerda que para Dios nada es imposible. En un abrir y cerrar de ojos te hace llegar su gracia divina. La palabra de este día domingo 9 de agosto nos dice que Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Había realizado anteriormente un milagro alimentando a más de 5.000 hombres con la multiplicación de los panes y los peces. Esta intervención divina podría haber generado en los discípulos esperanzas triunfalistas con respecto al reino de Dios. Por tanto, Jesús ordena inmediatamente a alejarse, adelantarse en la barca. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, estaba solo allí en intimidad con el Padre bondadoso. Jesús se encuentra delante de una situación en donde la gente galilea se entusiasma por el milagro observado, pero aún no comprendían su misión. En un momento tan importante como este, Jesús se retira en solitario para orar.
la barca se encontraba distante de la tierra, sacudida fuertemente por las olas, pues soplaba viento en contra. Aquí hablamos de la barca en peligro sin Jesús. Sin embargo, el peligro cesa con la subida a la barca de Jesús y Pedro. Observamos que la tormenta, la naturaleza, obedece a la palabra del Redentor. Es el creador del mundo y de todas las cosas. Todo le está sometido en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. De madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el mar. Aparece a los discípulos de un modo insólito. Él trasciende los límites humanos, tiene autoridad sobre todo lo creado, se comporta como solo Dios puede hacerlo. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma». Y llenos de miedo comenzaron a gritar. Los discípulos luchaban con el viento contrario, habían pasado una jornada emocionante y ahora una noche sin dormir. En la noche madrugada, entre las 3 y 6 de la mañana, en medio del mar, se llenan de miedo al ver a uno que va a su encuentro. No piensan en la posibilidad de que pudiera ser Jesús. Tienen una visión humana, creen en los fantasmas. Jesús, por el contrario, ha vencido todas las fuerzas del caos representado por las olas del mar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: «Ánimo, soy yo, no teman». La presencia de Jesús aleja todo miedo, diciendo: «Soy yo». Evoca su identidad, como en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14, cuando Dios dijo a Moisés: «Yo soy el que soy». Entonces Jesús manifiesta el poder de Dios. El miedo y el temor de la tormenta de las olas se vence con la fe. Observamos a Pedro que expresa: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». Parece que Pedro todavía quiere una confirmación de la presencia de Jesús. Pide un signo. Si eres tú. Creía que era un fantasma. La pasaron mal esa madrugada los discípulos. «Ven», le dijo Jesús. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Observamos que Pedro está dispuesto a arriesgarse saliendo de la barca y tratando de caminar sobre aquellas olas agitadas en medio del impetuoso viento. Vemos que afronta el riesgo de creer en la palabra. «Ven». Pero ocurrió algo. Observando la violencia del viento, le entró miedo y temor, y como comenzaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Se necesita también de la perseverancia en la elección de la fe. Las fuerzas contrarias, el viento, la tormenta, son tantas que hay riesgo de sucumbir. La oración de súplica lo salva a Pedro, igual que a cada uno de nosotros. Nuestras oraciones realizadas con la fe que requiere, como respuesta tenemos que Jesús nos ayudará. A tal punto que Jesús, extendiendo la mano, lo agarró y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Observamos que Pedro no ha sido dejado solo en su debilidad,
Sabemos que en las tempestades de la vida cristiana no estamos solos. Dios no nos abandona aun cuando aparentemente pareciera que está ausente o no hace nada. Subieron a la barca y calmó el viento. Apenas Jesús sube a la barca, las fuerzas del mal cesan. Las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella. Los discípulos que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Ahora Pedro puede confirmar a sus hermanos en la fe después de la prueba, después de pasar por la tormenta. Comienzan a descubrir en Jesús su poder divino, sobrenatural. Querida comunidad, querida familia, en momentos de dificultades en nuestras vidas, ¿a quién recurrimos cuando nos sentimos solos y desamparados? Por la fe le pediríamos al Señor que nos ayude. Muchas otras veces Dios se sirve de gente para ayudarnos. Dios nos extiende su mano a través de diferentes personas que son instrumentos, que son canales de bendición para nuestras vidas. Quienes enterados de nuestras problemáticas nos ayudan, se solidarizan. La tarea de reconocer a Dios en nuestras vidas no es fácil y sobre todo en momentos difíciles. Hace falta una fe que vea más allá de las apariencias y descubra que hay alguien siempre presente en nuestras vidas que nos cuida. Cristo sale al encuentro y nos invita a seguirlo en el camino que Él ha tomado. Este camino no se puede recorrer solo, se necesita antes que nada confianza en Dios y en uno mismo, porque nos pueden llegar dudas si seremos capaces de ir detrás de Jesús, que está ahí para sacarnos de nuestros problemas y levantarnos cuando hayamos caído. Con la vista puesta en Cristo, no podemos dudar a que seremos capaces de llegar a Él para que descubramos el tesoro escondido que llevamos en nosotros. Dejemos que Cristo entre en nuestras vidas, también a través de las personas que Él elija. Las herramientas espirituales que tenemos para utilizar cada día son la oración personal, la perseverancia en los grupos de oraciones, el rezo del Santo Rosario. En cada misterio vamos presentando nuestras súplicas y peticiones por todas nuestras necesidades físicas y espirituales. Tenemos la visita al Santísimo Sacramento, la lectura diaria, la meditación de la palabra divina y eterna. Querida comunidad, un placer de compartir con cada uno de ustedes. Que el Señor derrame abundante bendiciones en cada una de nuestras vidas. Amén.